Bienvenidos a Hechos Criollos, un espacio para nuestra historia y tradiciones, con Juan Carlos Díaz. Feliz día, tarde, noche a todos nuestros estimados seguidores. Mi nombre es Juan Carlos y en esta ocasión tengo el honor de presentar nuestra nueva serie de podcasts, programas pregrabados, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros somos nuevos en esto, humildemente, pero queremos comenzar con un tema muy controvertido. Un personaje que cada publicación genera comentarios en pro, comentarios en contra, algunas discusiones y sentimientos encontrados. Me refiero a la figura del general en jefe José Antonio Páez, líder indiscutible de los ejércitos patriotas de Venezuela, un hombre que marcó la historia de la primera mitad del siglo XIX y que gobernó 3 veces el país. Un hombre con muchas anécdotas, con muchos cuentos, con muchas historias y con muchos hechos criollos por descubrir. Para ello, para hablar de él, tengo el honor de presentarles a mi colega, gran amigo y miembro de esta hermosa familia de hechos criollos, Mauro Centeno. Mauro Centeno es politólogo, graduado en la Universidad Central de Venezuela, actualmente vive en Buenos Aires, Argentina, y bueno, va a estar con nosotros acompañándonos en esta serie de podcasts en la cual vamos a trabajar con la figura de Páez. Mauro. Muchas gracias, Juan Carlos, por recibirme en este primer podcast de Hechos Criollos, el primero de muchos, eso espero. Entonces, en efecto, sí vamos a hablar sobre la figura del general José Antonio Páez, como bien dices, odiado por muchos, querido por todos, pero en realidad al final lo que importa es esa contribución que realizó a la conformación de la Venezuela que conocemos hoy, la Venezuela que conocemos también del pasado a nivel histórico, y cuáles fueron esas características de las cuales todavía se puede ver en el comportamiento político de muchos de nuestro presente. A mí me gustaría que habláramos sobre diversos temas, que son 3 temas que vamos a tocar para las personas que nos escuchan, que son la guerra, lo político y la persona. Esas son las 3 características que vamos a tocar en estos podcasts para que podamos tener la idea más estructurada sobre lo que estamos estudiando, sobre el general Páez. Me gustaría también comenzar incluso, cuando hablamos de persona, es el inicio de la persona que fue José Antonio Páez. Todos sabemos que que vivió con una familia muy pobre, de padres canarios, y los cuales hacían vida en los llanos de Apure. Pero también lo que yo quiero que estudiemos también es los inicios de Páez en la gesta independentista. O sea, cómo llega esta persona a ser un guerrero, a ser el legendario guerrero que todos conocemos, victorioso en todas las batallas importantes, de las cuales también conocemos, batallas tan importantes como el Yagual, batallas tan importantes como las batallas de las Queseras del Medio, y por supuesto la batalla de Carabobo en 1821. Pero también eso es lo que queremos saber, son cuáles son las bases y cómo se convierte este prácticamente peón de Hacienda, sería uno de los guerreros más acérrimos de la historia de Venezuela. Mira, muy interesante algo que estás comentando, Mauro, que es respecto a los orígenes de la leyenda. De hecho, para que los que nos escuchan lo sepan, estos podcasts los vamos a llamar La leyenda del centauro. Esos son el nombre que van a tener estos 3 capítulos, ¿no? La leyenda del centauro primero, segundo y tercero, porque es que en torno a José Antonio Páez también se ha tejido, digamos, una especie de mito o una especie de leyenda en torno a un ser humano de carne y hueso. O sea, yo diría, tendremos la mitificación de Simón Bolívar, ¿ok? Y también tendríamos una especie de mitificación que lo hemos estado observando muy seguido, la mitificación de José Antonio Páez y la mitificación de Manuel Piar, ¿no? Pero eso es un tema que ya hablaremos más adelante. Sin embargo, es bastante interesante lo que tú estás comentando, porque muchas veces nosotros entramos en las publicaciones en la batalla,
en el Páez montado en la lanza, inmortal, invencible, antibalas, que si se cae de un caballo, el caballo lo recoge. En fin, vemos al Páez que no tenía miedo, al Páez que nosotros pensamos que no tenía miedo. Él lo desmiente en una entrevista, de hecho hace poco hicimos una publicación respecto al tema, pero poco sabemos cuáles fueron esos primeros años, quién era ese Páez. Hay una anécdota bastante interesante de cuando, y no queriendo adelantarme al tema, es cuando Páez, el Catirito Páez, trabaja en la hacienda de este señor Pulido, ¿verdad? Que es el famoso negro Exacto. Manuelote, que luego Ah, el negro Manuelote pasa a formar parte de las filas de Páez. De hecho, si mal no recuerdo, estuvo en la batalla de las Queseras del Medio, si mal no recuerdo. No, no estoy seguro porque no tengo la lista a la mano aún, pero sé que Manuelote muere en una de las batallas y Páez demuestra no ser un hombre rencoroso. Y sabemos que Manuelote incluso decía cosas como que, Catire, vaya a buscar agua y para que me venga a lavar los pies, que era el capataz. Entonces, ahí vemos un poco esos detalles, esas cosas, que estos detalles no los inventamos, estos los detalles los dice el mismo Páez en su autobiografía, ¿no? Entonces, fíjate algo, exacto. Mauro, ya que tú estás hablando de este tema, cuéntanos un poco cómo fue ese comienzo. O sea, qué hace José Antonio Páez? ¿De qué nace José Antonio Páez? ¿De quién nace? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forja esa leyenda? Exacto, bueno, lo que tiene que saber la gente es que Páez no, durante toda su vida, que siempre se ha dicho que Páez era analfabeta al 100%, no puede ser tampoco del todo cierto, ya que a temprana edad su madre, cuando él tenía 9 años, lo inscribe en la escuela de Guamas, precisamente, pero él no sigue en la escuela porque, bueno, su papá trabajaba en una hacienda al servicio del gobierno colonial para poder mantener a una familia de numerosos hermanos. Era una familia bastante numerosa. Bueno, como todas las familias en ese entonces del llano, eran familias numerosas y que trabajaban en el campo. O sea. Entonces, una de las anécdotas importantes que yo creo que podría ser algo que le sucede a Páez, que fue negativo para él en el momento, pero es como quien lo forma a él como esa persona y que lo lleva por ese camino que conocemos, es que haciéndole un favor a su madre, es asaltado en el camino por 4 bandidos. Él se defiende de estos bandidos y, y mata, pues elimina a uno de los bandidos con una de las pistolas que él cargaba. Entonces él al matarlo, él sale huyendo al llano y se refugia en el Hato de la Calzada, que es precisamente ese personaje que estás nombrando, que es Manuel Antonio Pulido, que era un terrateniente de la época, que ya estaba siendo inspirado por estas ideas de la gesta independentista, de cuando Francisco de Miranda llega a Venezuela en 1806, fue uno de los pocos que escuchó en realidad todo esto que tenía que decir Miranda, y esa información Manuel Antonio Pulido la toma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Páez trabaja en la hacienda de la Calzada como un peón para poder pagarle el favor a Manuel Antonio Pulido de la protección en contra de estos bandidos. Precisamente en esa hacienda es donde él conoce a Manuelote. Manuelote era el capataz de la hacienda, entonces Páez era el peón. Precisamente esa, ese rencor que se podría decir viene de ese momento en que Páez era el peón de Manuelote, entonces era esa prepotencia que se tenían el uno con el otro. Entonces, Páez, Manuel Antonio Pulido le pide a Páez entrenar a sus hombres en lo que sería las artes de la jinetería, todas las artes del llano, de los llaneros, lo cual era lanzar el lazo, todo esto, todas estas características que hacen a un llanero, lo aprende durante la estadía de El Hato La Calzada. Páez aprendió todo esto, pero lo aprendió tan bien que incluso el propio Pulido le pide a Páez entrenar a varios hombres en lo que diríamos esas artes llaneras. Y adelantándome un poco, capaz un par de años, cuando ya comienza en 1912 de nuevo esa gesta independentista que las personas las cuales tenían tierras en los llanos tenían los temores de perderla,
muchos de estos propietarios se armaron con ejércitos personales para proteger sus tierras. Entre estos fue Pulido. Esto yo creo que sería, creo que no, estoy seguro que es el antecedente de lo que sería la introducción de Páez para la conformación de una fuerza de guerreros. Fíjate, cuando tú hablas de la conformación de los guerreros, ¿no? Y cuando vemos el problema de que, yéndonos ya a todo el siglo XIX, lo que fue todo nuestro siglo XIX, el caos que significó el siglo XIX, hasta la llegada de Juan Vicente Gómez, de que todos estos hacendados, todos estos terratenientes tuvieron que conformar pequeños grupos armados para poder mantener, poder garantizar su propia seguridad. Y claro, estamos hablando en tiempos de guerra. Mientras esto está ocurriendo en Apure y en Barinas, en Guárico ya tenemos a José Tomás Bove armando la Legión Infernal, ¿no? Pero es el mismo elemento, el poder del llanero. El llanero a quien seguía, al que veía más capacitado en las artes del llano, al que tenía más guáramo, al que siempre iba adelante. Es importante porque pareciera ser, y no sé qué opinas, Mauro, un patrón que se repite en nuestra historia. Pareciera ser que la gente o las masas, indiferentemente que estas masas sean armadas o sean civiles, siempre buscan a aquel que da el primer paso. Y volviendo a Páez, una de las cosas, yo digo, una de las cosas fascinantes de José Antonio Páez es la capacidad de gobernar, no de mandar, de gobernar a los llaneros. Tú estás hablando de algo, tocaste un tema muy importante que es el paternalismo llanero, de que el líder ve a los llaneros y los protege como un padre. No en vano le decían taita o el tío. Sí, había una cuestión de protección mutua, una cuestión de protección mutua y de respeto. O sea que hay un rango no se ganaba entre los llaneros, no solamente militar, el respeto entre los llaneros se ganaba era a pulso, a caballo, a lazo, a toro coleado, a quien tumbe al toro más rápido. Entonces, es fundamental. Fíjate que yo tengo aquí un extracto de la autobiografía, algo que escribe Páez. Voy a leerlo. Dice así, ¿no? Dice, mi cuerpo, a fuerza de golpes, se volvió de hierro y mi alma adquirió, con las adversidades de los primeros años, ese temple que la educación más esmerada difícilmente habría podido darle, corrijo. O sea, está hablando aquí de que el llano, vamos a ser un poco vulgares, fue la universidad de la vida, la verdad, lo que verdaderamente le enseñó a él las artes del combate. Hay un elemento fundamental en el llano que es la ley del más fuerte. O sea, en los llanos manda quien puede, no quien quiere. Entonces, cuando nosotros vamos al génesis del guerrero, al génesis de la leyenda, y vemos estos pequeños episodios, por lo menos aquel episodio en el cual él lo iban a robar y él tenía una pistola y le dispara a uno de los ladrones, lo mata, él dice que le pegó el tiro en la ingle y se desangró. Él tuvo que huir porque resulta que eso era una banda de cuatreros que atracaba por allá, por Acarigua, por lo que es hoy por el estado portuguesa, por Achaguas, no recuerdo bien, pero cuando él huye con Manuel Pulido, que Manuel Pulido le da la protección de estos cuatreros, que era una banda no de armas tomar, pues una banda de que temer. Pero quiero que nos comentes algo. Empiezan los aires de revolución, los aires de independencia. Empieza el revoleteo del 19 de abril de 1810 y se riega por todos los rincones de Venezuela el asunto de la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando. Una pequeña esperanza para aquellos que querían la independencia definitiva de España. En pocas palabras, no seguir pagando impuestos, ¿no? Exacto. ¿Qué estaba haciendo Páez en esos momentos, Mauro? Claro,
también hay que tomar en cuenta algo, que la visión que se tenía en lo que sería Caracas sobre la gesta independentista era totalmente distinta a lo que estaba llegando al llano. No se puede decir que en el llano se estaba batallando o se quería batallar por una libertad en contra de la corona. En realidad era más de la defensa propia de las tierras. Y también, o sea, también tenían una mentalidad de anexionarse de otras tierras, o sea, por supuesto, de otros latifundistas, de otras personalidades. Eso fue una de las cosas que sacaron provecho los llaneros en ese momento. Y una cosa que importante que dijiste es que los llaneros se basaban también, no quiero utilizar la palabra mérito porque no se puede llevar a esa época, pero sería prácticamente eso. El llanero basaba su respeto en el mérito. O sea, en quién era más, digámoslo así, de la manera más criolla posible, el más restiado de los llaneros. Y Páez en su momento lo era. Por eso se le da el título de taita. Pero también una de las cosas importantes es que Páez no discriminaba jerarquía en el momento de batalla. Muchas veces se le criticó esto, pero también era como que no le importaba en realidad sublevarse o ir en contra de órdenes superiores para poder acatar una acción que él en su, digámoslo así, en su sabiduría del llano sabía que podía funcionar. Dijiste algo bastante importante y por cierto que esa frase que dijiste de Páez, yo la leí hace poco y me gustó muchísimo, porque bueno, prácticamente dice que hay que echarle siempre, pues, para que uno obtener las cosas que quiere. Pero entonces esa frase es bastante importante porque sí, el llano es un ambiente hostil para el que no lo conoce, incluso para el que vive allí, pero tiene que conocerlo. Y Páez lo que aprendió fue a conocer el llano. Y conociendo todas estas características ambientales, o sea, del entorno, le valió mucho para poder tener lo que serían las victorias que él tuvo en la batalla. Cuando me preguntas qué hacía Páez cuando se da toda esta gesta independentista, en 1812 Manuel Antonio Pulido lo toma a él entre sus filas republicanas, ya diríamos, porque bueno, como ya he comentado antes, o sea, Manuel Pulido estaba bajo esa influencia de estas ideas republicanas que venían de Caracas y se fueron regando por todo el territorio de la Capitanía General de Venezuela, pero también esas ideas eran distintas, pues. Venían como ya un poco conversas, como te dije, o sea, eran ideas más de protección al propio territorio. Entonces, Páez se enlista en su fila y queda entrenando también a muchos de los hombres de ese ejército de Manuel Pulido. Y se dan las primeras batallas de 1812, que si no me equivoco creo que es la batalla de Chire, que es una batalla de la cual no se habla mucho porque es una de las primeras de Páez, junto con las batallas de Mata de Miel. Fíjate qué interesante, Mauro, porque el llano forja al hombre o el hombre se forja o el hombre forja al llano, ¿no? Tenemos esa dicotomía, por así decirlo, y que en 1812, como tú bien lo dices, porque a nosotros en la historia, o bueno, en la universidad ya nosotros nos abren los ojos un poco con respecto al tema, pero en la historiografía, en la educación primaria, secundaria y en algunas universidades también, te enseñan cosas que no van al caso. Fíjate lo siguiente, un tema bastante interesante. Vamos a hacer un interciso aquí de unos 2 minuticos. Las ideas de independencia no eran las mismas en Caracas que en los llanos. Exacto. Y es que de hecho, habían llaneros que ni siquiera sabían dónde estaba Caracas, porque vivían en su mundo por completo. Y mucho menos el asunto de ese mundo que tú mismo estabas comentando ahorita, Mauro, que era un mundo forajido, era un mundo difícil, era un mundo de que si tú no eras llanero no sobrevivías.
como en lo que dice Páez en esta frase que nosotros nombramos anteriormente. E influye mucho el hecho de que, y hay un detalle también, es que Páez logró controlar a todos aquellos que sirvieron con Boves. Eso te da a ti, eso te da a ti una idea del carácter que tenía José Antonio Páez, del fuerte carácter que tenía, el dominio que tenía, porque cómo hacer para dominar a aquellos que destruyeron la Segunda República. No solamente dominarlos, ganarte el respeto de ellos y aparte de ganarte el respeto de ellos, someterlos. Claro, exacto. O sea, es que eso también es, o sea, algo que pienso y que justamente lo estuve pensando hace poco, hace una semana, es que para nadie es un secreto que Boves fue el gran taita del llano. Se habla mucho de Páez, pero Boves fue como el iniciador de esto. Sobre todo porque, bueno, estuvo con los patriotas, luego con los realistas, ya eso es otra historia. Pero incluso con eso, con esos cambios drásticos de bandos, tanto de patriotas como de realistas, los llaneros le eran fiel, que es algo que lo cual uno pudiera decir como que, bueno, pero si los llaneros, ¿cómo le podían ser fiel a alguien que cambiaba de bando así de esa manera? Pero es que no era por eso, era porque Boves era un llanero más, Boves se entendía con ellos, Boves comía con ellos, Boves dormía con ellos, comía la misma comida que ellos, se ensuciaba las manos con ellos. Esto es algo que es muy importante para los llaneros, porque es ya como una especie de sociedad entre ellos, como una hermandad. Y entonces cuando Boves muere, que quedan estos llaneros que estaban armando él, que quedan prácticamente sin un líder, ellos ven a lo que sería el más cercano a Boves, no en ese personaje tan, digámoslo así, tan cruel como lo fue Boves, pero sí en este personaje fuerte, que conocía el llano, que podía dominar lo que era el entorno del llano, las inundaciones, las bestias, todos los pastizales, los humedales, todo lo que era el entorno llanero, Páez lo dominaba también como Boves. Entonces, por eso es que también que justamente lo que tú dijiste, que no solamente Páez tenía el respeto de su ejército que venía con él desde hace años, que lo reconocieron como taita, sino que este grupo de llaneros que estuvieron prácticamente a la deriva, vieron en él una figura que ya habían visto con Boves. Y esto ayudó mucho en lo que fue después las gestas independentistas, porque ya era un ejército bastante, bastante grande de llaneros. Sí, un ejército, y de hecho, el ejército que toma Boves, el ejército que toma, perdón, el ejército que toma Páez ya era un ejército acostumbrado a la batalla, era un ejército que había acabado por completo con el ejército patriota, tanto el libertador de Occidente como el oriental. Pero hay una cosita aquí que también como que se nos pasó, Mauro, que es cuando Páez empezó como pequeño comerciante, porque él en la autobiografía, Exacto. recuerdo que él explica de que una vez que él empezó a dominar estas técnicas del llano, él empieza a distribuirle el ganado, llevando esas reses de ganado por los llanos a Pulido. Y después él se independiza como un pequeño comerciante. De hecho, él trabajaba entre Acarigua, Barinas, Achaguas. Esas eran sus rutas comerciales en caravanas. Dicen en algún momento que él logró o él llegó a mezclarse en esas caravanas con José Tomás Boves. Eh, el compadrazgo en la época entre aquellos que se cruzaban en las grandes caravanas que se iban por esos caminos para evitar a los cuatreros, de donde viene el cuento del guardarrumo y todos estos cuatreros famosos de la época. Y es cuando en Canagua conoce a Dominga Ortiz, su primer gran amor, que era una niña de 17 años, bueno, no dice niña, Claro, pero ya en esa época, 17 años era una mujer, ¿no? sí, Y por se supuesto, casan en estamos julio de hablando de 1809. 1809 exactamente.
Y es que tiene los dos primeros hijos, creo que era Manuel Antonio y María, no recuerdo el nombre de Sí, las sí, sí, chiquitas, exacto. de la segunda, ¿no? Eh, claro, el primer gran amor antes que apareciera Barbarita Nieves, después que, ¿sabes? Pero antes Dominga, que fue la que, digamos, se comió las verdes con José Antonio Páez, que hay anécdotas bastante interesantes de que en las caminerías, en las batallas, siempre Domingo Ortiz era la que dirigía a las mujeres a las troperas, que eso es algo que tampoco se habla mucho. Se habla de las batallas, pero no se dice quiénes preparaban las comidas, Claro, por supuesto. quiénes llevaban los alimentos, que eran las troperas, ¿no? Y que parece mentira, pero en la guerra a muerte, un ejemplo, se mataban a todos los soldados, pero a las troperas nadie las tocaba. Las troperas lo que hacían era cambiar de bando, eran como prisioneras de guerra, como esclavas. Pero volviendo al tema, la vida de Páez, por lo menos como comerciante, fíjate que él volvió ya entrado en años, ya salido de la vida política venezolana, él volvió al negocio del comercio. Él comerció allá precisamente en Argentina con unas reses y intentó también hacer el enlace en México, pero claro, ya no le iba tan bien, ¿no? Claro. Pero cuando vemos la vida del hombre antes de la guerra, antes de comenzar el combate, vemos que era un sujeto común y corriente. Y aquí, y a los que nos escuchan, ¿no? Uno a veces también, eh, el hecho de que uno lea, investigue, pero también hay algo que va más allá de eso que está en los libros, ¿no? Es que, ¿será que era el destino? ¿Era esa estrella que estaba allí pendiente de él? Que sea lo que sea Páez, iba a ser el centauro de los llanos, porque todo encajó perfecto, ¿no? Su vida, una educación que él quizás no buscó, que fue esa educación del llano, Exacto. esa chispa con la que todo el mundo lo caracterizó, porque hasta sus enemigos decían que era un hombre muy vivaraz, muy sonriente, que tenía una fuerza en el habla, tenía una fuerza al dirigirse, pero a la vez siempre con una ternura y con una calidez que embaucaba a todos los que estaban alrededor. Que el mismo Bolívar se preguntaba, ¿cómo yo controlo a este hombre? O sea, que el mismo Bolívar era un dominador de serpientes, eso no hay que negarlo. Decía, ¿cómo controlo yo a este hombre? Bueno, Páez tenía... Cla- Claro, por supuesto. Lo que pasa es también, y Bolívar se da cuenta de esto mismo que dices tú. O sea, porque Bolívar se da cuenta de que Páez atraía, vamos a decir esta palabra, a las masas. E incluso en el primer encuentro entre el Libertador y Páez, que se da en 1818 en el Hato Cañafistola, eh, ahí se da cuenta que Páez en realidad tiene, como digamos, esta habilidad de atraer a los soldados, de inspirar a los soldados, y Bolívar utilizó esto para poder darle más superioridad moral a la parte del ejército que él controlaba. Cuando los dos ejércitos se unifican, tanto el de Páez como el de Bolívar en 1818, se utiliza mucho la figura de Páez también en ese ejército que no era llanero, sino que era de Bolívar. Pero estos respetaban también, de la misma manera que respetaban a Libertador, respetaban a Páez, porque ya conocían de estas batallas de las cuales había sido partícipe Páez, y también, o sea, lo que es el personaje, el carácter y la fuerza que tenía José Antonio Páez, que los transmitía a estos soldados. Entonces esto también forma parte de lo que estás diciendo, pues que es importante al momento de un ejército, que es de la moral de los soldados que están dispuestos a dar la vida en una batalla. Sí, y lo interesante de esto, y ya para ir finiquitando, porque es un tema muy extenso, es una autobiografía completa para hablarlo en 30 minutos, bastante complicado, pero bueno, iremos hablando en otros podcasts más. Es lo determinante o ese fuego que forjó a esa lanza llamada José Antonio Páez, podríamos decir que un hecho fortuito, que es el asesinato o la defensa que él tuvo que hacer
contra estos bandoleros. Eso lo lleva al Hato. El Hato lo lleva a conocer a Pulido, que es un hombre que lo ayudó, él siempre lo dijo, un hombre que él le debió bastante, él lo ayudó mucho, y también en cierta forma a Manuelote, que él dice, gracias a ese hombre, así no lo haya hecho con la intención, gracias a ese hombre, yo soy quien soy, ¿no? Eso que él dice, la vida en el llano, todo esto lo que hizo fue forjar aquella lanza que gritaría, vuelvan caras o vuelvan carajo en las queseras del medio, aquel sable que dirigió la primera carga del Bravos de Apure contra el Burgos y que puso en derrota al ejército español en 1821. En fin, en tu perspectiva, el nacimiento de la leyenda. ¿Cuándo nace realmente la leyenda de Páez? O sea, ¿cuándo el héroe, cuando el hombre común, cuando el hombre humilde se convierte en el héroe legendario? Yo pienso que él se convierte en ese hombre legendario desde ese primer momento en que Manuel Antonio Pulido le pide, porque no es que ni siquiera se lo ordena, sino que le pide que entrene a sus hombres, porque ya en ese momento él vio el potencial que tenía el general Páez. Ya desde ese momento en que él estaba apto para poder entrenar hombres y poder llevarlos a la batalla, ya, o sea, desde mi perspectiva, para mí, ya ahí nace un héroe, a pesar de que en ese entonces todavía no había ganado ninguna batalla, pero ya estaba dispuesto a hacerlo. Y pienso que ya con solamente estar dispuesto a hacerlo y dispuesto a dar la vida en una batalla, sin ser una leyenda todavía, para mí ese es el nacimiento de lo que es el general Páez. Me parece muy bien, estoy de acuerdo contigo. De hecho, pienso que el héroe nace en el momento en que acepta el compromiso y acepta la idea de montarte en un caballo, agarrar una cuchara, para los que nos escuchan, una lanza. Los llaneros le llamaban cucharas a aquellas lanzas que afilaban, no tenían punta de metal, sino que eran afiladas, eran como estacas, ¿no? Eh, y bueno, montarte en el caballo y empezar a andar, porque no solamente era la batalla, era el pre de la batalla, era el trabajo que pasabas durante la jornada, era el alimento, eran las lluvias, eran las inundaciones, eran los animales, las culebras, los insectos, en fin, todo esto que hizo al soldado. Y bueno, ya en el momento de empuñar el arma, levantar el arma, creo que ahí empieza a nacer la leyenda. Claro, hay leyendas que nunca pudieron nacer, otras que estrellas que sí pudieron brillar, pero lo importante es que podamos determinar o podamos decir de que José Antonio Páez, antes de ser el centauro de los llanos, era un ser humano también. Un ejemplo aquí ya para concluir, por mi parte, ¿no? Siempre que yo estudio un personaje histórico, me gusta estudiar la relación con las mujeres. Salto rápido, José Prudencio Padilla, otro personaje que es una maravilla, su vida es una maravilla, y fue quien ganó la batalla naval del lago, el primer general de color negro, general de Claro. división, o su contraalmirante o vicealmirante. No tan comprendido, un hombre mujeriego. Entonces, no solamente eso, sino que Páez nunca se conoció como un hombre mujeriego. Él siempre, con Domingo Ortiz, todo el mundo decía, y él lo escribe en su autobiografía, que él amó a esa mujer con mucha locura, con mucha fuerza, ¿no? Y él a sus hijos siempre les inculcó ese amor. Claro, y es que en realidad, como termina la relación de Páez con Dominga, es simplemente por el acontecimiento de la guerra, porque ya los encuentros eran muy pocos, o sea, porque casi no se veían. Pasaron desde la guerra, desde que Páez se alistó en las filas patriotas en 1912,
hasta 1819, que fue que conoce a Barbarita. Los encuentros con Dominga eran muy pocos, entonces eso obviamente originó esa fractura entre Páez y ella, pero es como tú dices, pues, o sea, Páez en realidad siempre la quiso, o sea, Dominga le dio dos hijos a Páez, entonces es lo que tú dices, no se conoce un Páez mujeriego, sino que tuvo prácticamente dos mujeres nada más en su vida, fueron Dominga y Barbarita. A Claro que, diferencia de, exacto, a diferencia de, de otros personajes de la independencia que sí conocemos. claro, no, ojo, que uno sepa, porque la vida privada, a veces yo también digo que uno no debe meterse en la vida privada ni siquiera de aquellos que ya no están, ¿no? Exacto, Pero pareciera ser que es una constante, porque hasta el mismo Sucre, tú lees la vida amorosa de Bolívar, bueno, Miranda ni se diga, eran personajes que apasionados, o sea, apasionados por completo. Eh, tú incluso lees, por lo menos, aquí haciendo un paréntesis, hay una carta de Bolívar donde él dice, uno debe desear tanto a una mujer que esta mujer esté segura de que ningún hombre la va a desear tanto. Y él decía que ese era su secreto, pero tú nunca ves en Páez este tipo de cosas, ¿no? claro. En Páez tú veías era otro tipo de conversación, en Páez tú veías era las ganas de aprender. Si nos damos cuenta, y esto para cuando lleguemos a su periodo presidencial, es que podemos evidenciar que Páez era un sujeto que tenía esas ganas de conocimiento, de aprender. Siempre quiso aprender. Eh, tú ves, hay una entrevista que vamos a empezar a publicar algunos extractos que ya hemos empezado, que es del doctor Neogranadino, se me fue el nombre, me disculpan, en estos momentos, pero él le dice, es que yo siempre quise aprender del Libertador, yo nunca odié al Libertador, yo siempre vi al Libertador como un hombre grande, o sea, él admiraba a sus superiores y él buscaba ser como ellos. Parte de la historiografía bolivariana, esa radical que quiso hundir a Páez, y Exacto. bueno, ahora que más todavía que necesitan al archienemigo de Bolívar y bueno, Páez, pero si tú te pones a ver, y eso da mucho que decir en un hombre, porque un hombre que no es mujeriego, oye, se ve que es una persona que fue leal, fue fiel, ojo, esto es una especulación, pero uno no sabe, pues la guerra también trae mucho estrés, uno no sabe si en algún pueblo conoció a alguien, qué sé yo, pero cosas documentadas, vámonos a las cosas documentadas, ¿no? No hay cartas, no hay cosas. Entonces, eso nos da mucho lo que puede ser la figura de un hombre, o sea, o la moral de de poder exigir o poder decir o no. La Exacto. fidelidad con la familia, el respeto a la familia. Domingo Ortiz siempre fue el primer gran amor de Páez, él siempre se expresó muy bonito de ella. De hecho, la mantuvo hasta el final de sus días. Y cuando Páez sale al exilio sin un solo centavo, quien interviene ante el gobierno de Guzmán Blanco para la pensión de Páez fue Domingo Ortiz. O sea que ellos mantuvieron una muy bonita amistad después de la ruptura. Claro, Entonces, exacto. Y es que, bueno, eso es lo que precisamente vemos en él, que de repente, como yo lo veo, basándonos obviamente en lo documentado, como dijiste, obviamente no sabemos qué sucede puertas adentro, pero Páez era un hombre muy leal en todo sentido, tanto a la República, a sus superiores, a sus amores, y eso también dice que prácticamente no quería usar tiempo que no fuese para hacerse a él más íntegro, aprendiendo oficios, aprendiendo, estudiando, porque por lo menos casi que la mitad de su vida, de sus últimos años, los pasó estudiando. Incluso Páez, o sea, pasó de ser un peón de Hacienda a una persona, no sé si las personas que nos escuchan, si nuestros compañeros que nos escuchan ahora sabían que Páez llegó a componer música, lo cual es algo que yo digo que en realidad es una persona bastante de admiración. Yo creo que creo que cualquier venezolano debería tener a José Antonio Páez como un ejemplo de superación personal. sin duda, sin duda.
creo que ese es una de las mejores enseñanzas que podemos tomar de este primer capítulo, de esa leyenda o de esos inicios, los inicios de aquella leyenda, porque fue un hombre que siempre buscó superarse y pareciera que no conocía la palabra rendirse, ¿no? Eh, Uno cuando lee archivos y ve que incluso en la adversidad siempre andaba sonriente, siempre andaba cantando. Dicen que él tenía muy bonita voz, una muy buena voz. eh, y siempre andaba sonriente, cantando, alegre, una persona leal, creía en la cuestión de la familia, creía mucho en Santa Bárbara, era devoto. A veces uno dice, bueno, piadoso con los enemigos, porque no era de los que mandaba a ejecutar así como así, tenía que ser una falta muy grave para él poder mandar a fusilar a alguien. Entonces, podemos concluir en esta primera parte haciendo un resumen de todo lo que hablamos, de algunos hechos históricos. Ah, importante, el miedo a las culebras. Parece mentira, pero José Antonio Páez le tenía terror a las culebras. De hecho, Imagínate. sí, cuando tenía culebras cerca, le daban los ataques epilépticos, otro elemento fundamental. Páez sufría de ataques de epilepsia, que él después tuvo que aprender a controlar. Más todavía, imagínate en una época donde no había medicamento para controlar Exacto, esto, pues. montado en un caballo en plena batalla, que te dé un ataque de epilepsia y que tú puedas controlarlo, porque sus hombres lo querían tanto que ya sabía, el Quero que lo protegía y estaba con él para arriba y para abajo, cuando le dan los ataques, lo sacaba al campo de batalla y después de que le terminara el ataque, para la batalla otra vez. Entonces, elementos muy interesantes de José Antonio Páez. Bueno, Mauro, yo concluyo esta primera parte mmm, diciendo que, bueno, que es un ejemplo de superación, es un ser humano, fue un ser humano, eh, sí, una leyenda, pero detrás de toda leyenda hay una persona que siente, padece, sufre, se enferma, y bueno, detrás de toda gran leyenda siempre hay todo un gran amor. En este caso, yo diría que Domingo Ortiz tuvo mucho que ver en ese crecimiento de la vida. Otro detalle importante, ya para concluir, dicen que Domingo Ortiz era una mujer muy sometedora, una buena llanera. De hecho, él decía que era más fácil escapársele a los españoles que a Domingo Ortiz. Bueno, Mauro, eh, no sé, algún último comentario. Sí, bueno, me gustaría invitar a las personas que nos escuchan a que envíen comentarios de qué tal fue esta presentación, este primer podcast que estamos dirigiendo para ustedes. Y también quería realizarle la invitación a los próximos podcasts que vamos a hacer, porque este es el primero de muchos y este es el primero de esta sección que estamos haciendo sobre General Páez. Ya los próximos vamos a tocar más temas más políticos, eh, sobre la relevancia política que tuvo Páez en la conformación de la República de Venezuela, sobre el movimiento de la Cosiata, Ujú. sobre, sobre su periodo presidencial y sobre sus otros periodos presidenciales, y también sobre su influencia en la guerra federal y cuáles fueron esas características que hubo de 1830 en adelante, que la figura de Páez es tan grande que aún incluso cuando ya había terminado la guerra de independencia todavía tenía muchísima influencia en el país, y todavía fuera del país en el exilio también ya tenía muchísima influencia. Entonces, me gustaría extender esa invitación para que estén pendientes cuando coloquemos el segundo podcast con esta información. Sí, bueno, y gracias que dices eso, bueno, decirle a todos nuestros estimados seguidores criollos que no somos locutores, que esto para nosotros es como una primera vez, así que bueno, aceptamos sugerencias, Exacto. aceptamos que nos coloquen sus comentarios abajo en la descripción del video y que también, bueno, nosotros vamos a escucharles si tienen algún tema o alguna pregunta o algún comentario, porque hay gente que también que
agrega comentarios muy interesantes que nos enseñan y todo. Hay personas que estudian, que comentan en la página. Bueno, que nos los hagan saber aquí en los comentarios. Eh, Al final de cada podcast siempre vamos a sugerir alguna bibliografía recomendada. La bibliografía recomendada para los temas de Páez es la autobiografía de José Antonio Páez. Ahí no hay duda alguna. No vamos a ponernos a inventar de biografías. Lo único que sí, yo estaba comentando con Mauro, es buscar, Mauro, el libro que te dije, que era el de la sabana, la novela La Sabana de Barinas, que era del capitán este inglés. Dinos el Exacto, nombre, es de por un favor. capitán inglés que se llama Richard Longeville Bowell. De todas maneras, para que sea más fácil localizar el libro, podemos hacer una publicación sobre la portada del libro con el nombre escrito del autor, para aquellos que estén interesados en obtenerlo, para colocarlo en la página de Hechos Criollos. Perfecto, entonces así será, Mauro. Y nada, entonces nos despedimos. Juan Carlos Díaz y Mauro Centeno en la locución y redacción. Y recuerden, estimados seguidores, que esto es un hecho criollo. Hasta la próxima. Y esto fue Hechos Criollos, un espacio dedicado a nuestra historia y tradiciones.